¿Y si pudieras tener un backend completo, con base de datos, autentificación, almacenamiento de archivos y todo en un solo archivo? Esto es lo que nos ofrece Pocket Base. Pocket Base está pensado para quienes necesitan un backend ligero, por ejemplo, para ser utilizado en un servidor con pocos recursos, pero que igualmente venga con muchas funcionalidades necesarias en lo que el desarrollo de una página web o de una aplicación se refiere. Tienes funcionalidades como las de una base de datos, autentificación, una API para consultas desde tu frontal e incluso una interfaz web para administrarlo todo. Yo creo que es ideal para proyectos personales, para pruebas de concepto o para proyectos que sean pequeños o medianos. ¿Qué hace que Pocket Base sea tan ligero? Bueno, este proyecto está basado en SQLite, que es una base de datos SQL que se almacena en un solo fichero. Es una de las bases de datos más utilizadas en el mundo porque al ser tan ligera es posible embeberla en el propio cliente. Sin embargo, no es esta filosofía la que va a utilizar Pocket Base. Pocket Base va a utilizar a SQLite como una base de datos también de servidor, una base de datos normal al uso, digamos. O sea, y nos va a proveer realmente una plataforma que sería un backend as a service. Es posible que te suenen especialmente Google Firebase, que es, yo creo que el backend as a service más famoso, que al final lo que hace es ofrecernos estas mismas funcionalidades que nos está ofreciendo Pocket Base y algunas más, porque Firebase es bastante más avanzado, para que podamos desarrollar todo lo que es la aplicación o la página web sin tener que preocuparnos demasiado por el lado del backend. Y es que comparado Pocket Base con Firebase o con Supabase o con Upwrite, realmente Pocket Base es bastante más sencillo y más simple y tiene menos funcionalidades, pero aún así tiene las funcionalidades, yo creo que más importantes para montar un backend de un proyecto pequeño o mediano. Pero antes de empezar a ver la interfaz de Pocket Base, me gustaría recomendarte mi página web, es codingprogress.dev. Y es que en ella he estado realizando un tablero Kanban completamente gratuito para que lo utilices mientras realizas tus proyectos de programación o mientras aprendes y necesitas organizar tus lecciones. Sé que no es tan potente como otro tipo de tableros Kanban, pero este es bastante sencillo y es personalizable y sé que te puede servir en tus futuros proyectos. Así que ve a la web, regístrate y continuamos con el vídeo. Y bueno, ahora lo que quería ver un poco con vosotros es ver la interfaz de Pocket Base. Realmente en este vídeo no vamos a estar construyendo nada con Pocket Base de momento, pero sí te recomiendo que te suscribas porque muy probablemente vamos a estar construyendo alguna aplicación. Y bueno, una de las cosas que realmente me gusta de este proyecto es su documentación y es que es bastante buena. Está bastante completa y es bastante fácil de entender. Una cosa también importante a remarcar es que el desarrollador recomienda todavía no utilizar Pocket Base en un entorno productivo y es que aún no ha alcanzado la primera versión estable, aún no ha alcanzado su versión 1.0. Lo que significa que es posible que haya algunos cambios que le afecten a futuro y en caso de que tú estés utilizando este proyecto en producción, pues probablemente tendrías que hacer alguna migración en lo que llegamos a esa primera versión estable. Como te comentaba antes, Pocket Base es un solo fichero. Bueno, realmente no sé si lo comenté, sé que te comenté que SQLite es un solo fichero. Pocket Base, la forma de instalarlo es bastante diferente a otros proyectos y es que tienes un único archivo ejecutable y ese archivo ejecutable pues lo tienes para diferentes sistemas operativos y pues lo que haces es lanzar ese archivo ejecutable y en ese ejecutable tienes tanto tu base de datos como toda la lógica del backend, así que digamos es una alternativa a un proyecto bastante portable. Lo único que necesitas es este archivo y las carpetas en donde creas los diferentes datos que se van a almacenar y se van a persistir y tú te llevas ese proyecto a otro sitio y todo debería funcionar igual.
También es bastante interesante mencionar que tú puedes extender Pocket Base, puedes crear tu propia lógica de negocio en lo que es este archivo ejecutable. Para eso puedes utilizar o Go o JavaScript. Y bueno, aquí la única cuestión es que te tocaría recompilar el archivo ejecutable con tu lógica de negocio y ese sería el que utilizarías en tu servidor, ¿no? Pero bueno, que sepas que tienes esa opción de si las funcionalidades que te provee Pocket Base no son suficientes o necesitas hacer algún ajuste, podrías extenderlo. Y bueno, no siendo más, yo realmente quería instalarlo, pero realmente vi que el Pocket Base nos está dando una demo que está bastante bien para verlo. Y ya te digo, más adelante en otros vídeos sí que estaremos construyendo algo con esta herramienta. Hoy solamente vamos a verla un poco por encima. Como te comentaba al principio, Pocket Base nos provee de un panel de administración y es que yo creo que es una herramienta bastante interesante para lo que puede ser, por ejemplo, un blog o un e-commerce, en donde necesitamos un panel de administración por detrás, digamos, para que usuarios que no sean técnicos puedan manejar y subir contenido. Es verdad que acá estamos, digamos, viendo la base de datos como tal, pero es una interfaz muy sencilla y que incluso te permitiría crear un post, como ahora vamos a ver. Ahora estamos viendo lo que es, por ejemplo, la vista de una colección y es que como Pocket Base utiliza SQLite por debajo, recuerda que estamos aquí hablando de bases de datos relacionales. Vamos a ver cómo se crea, por ejemplo, una nueva colección. Nosotros podríamos darle a una nueva conexión y aquí, bueno, simplemente nombraríamos esta colección, va a ser Products y en este panel podríamos definir los diferentes campos que va a almacenar nuestra colección. Tenemos campos de tipo texto, tenemos campos de texto enriquecido, que era como, por ejemplo, lo que te comentaba para hacer un blog. Probablemente utilizaríamos este texto enriquecido, de hecho vamos a añadirlo. Vamos a ponerle description. Y ahora lo vemos ya más en detalle. Tenemos también campos de tipo número, booleano, un campo email, campos de URL, de fecha. Bueno, en definitiva tenemos bastantes campos. Y aquí una cosa pues, interesante es que al estar utilizando una base de datos relacional, tenemos también el campo relación que nos permite hacer conexiones entre las diferentes colecciones. Y esto incluso nos permite luego incluso hacer un borrado en cascada en función de si borramos alguno de los elementos de otras colecciones y queremos borrar elementos en la nueva colección que hemos creado, pues podríamos activar el borrado en cascada. Y esto al final nos ayuda a tener una limpieza en la base de datos. Imagínate, por ejemplo, un usuario ha eliminado su cuenta y tú quieres por algún motivo borrar el contenido que realizó ese usuario. Pues podrías hacerlo de esta forma. De hecho, vamos a implementarlo. Sería... Aquí vamos a ponerle, no sé, test. Y sería, bueno, aquí tenemos el tipo de campo relación, si es de un solo elemento o de múltiples elementos respecto a users. Y como te decía, podemos incluso activar el borrado en cascada en este caso. Y bueno, esto lo que ocurriría es que si se borrase un usuario que tuviese ese campo relación con algún elemento de esta colección de products, pues se borraría ese elemento también. Y eso nos ayudaría a mantener limpia nuestra base de datos. Vamos a ver alguna cosilla más de este panel y es que, bueno, ya lo abrí antes, pero si te habrás dado cuenta, en esta tuerca tenemos varias opciones. Por ejemplo, en el campo que es un campo de texto, podemos decirle que no venga vacío y bueno, en general ahí es donde, digamos, en este punto es donde se encuentran las validaciones de los campos. Vamos a ponerle name, por ejemplo. Y acá ves que, por ejemplo, tenemos la cantidad mínima de texto que debemos almacenar, la cantidad máxima. Podemos utilizar incluso una regex. No es muy potente, pero sí que tiene las cosas necesarias para empezar a crear tu propio backend,
de una forma muy sencilla. Otra cosa que me gustaría mostrarte es cómo funciona el tema de la autentificación. Bueno, realmente eso funciona aquí en la colección de usuarios. La colección de usuarios es una colección que es un poco especial, tiene otras opciones que no tienen las demás colecciones que vayas a crear. Y es que además de permitirnos añadirle opciones al usuario, algún elemento que queramos almacenar del usuario, aquí también nos permite entrar a este panel de opciones, que es donde vamos a habilitar qué tipo de autentificación queremos que utilice Pocketbase. En este ejemplo, ellos tienen activado lo que es la identificación por correo y contraseña. De hecho, incluso podríamos cambiarle el correo y que utilice otro valor, como por ejemplo podría ser un nombre de usuario. Pero no solamente tenemos este método, que es para mí el método más estándar, ¿no? Clave y contraseña. Pero tenemos métodos que es más modernos, que probablemente querramos utilizar más, como pueden ser el protocolo OAuth 2, en el que podríamos añadir algún proveedor de identidad, como podría ser Google, Microsoft, Apple, o incluso conectarnos directamente utilizando el protocolo. Y esto al final es mucho mejor que utilizar clave y correo y contraseña, perdón. Tendríamos también otros métodos de autentificación, como puede ser que le podríamos enviar a un correo electrónico al usuario con una contraseña y el usuario introduce esa contraseña en nuestro login y ya estaría logado. Y también tiene la opción para activar el factor múltiple de autentificación, es decir, el código de verificación, que además de utilizar alguno de los otros métodos como correo y contraseña, luego intentamos verificar que realmente es ese usuario el que está metiendo esa contraseña a través de un correo electrónico. Y bueno, básicamente todos estos métodos, realmente la forma en la que funcionan es que están enviando un correo electrónico con un token. Esos correos electrónicos los tenemos aquí. Y bueno, acá está literalmente la plantilla de correo. Nosotros podríamos aquí cambiar la plantilla por algo que más propio de nuestra empresa, algo más propio de nuestro proyecto, con nuestros propios estilos con CSS en línea. Pero realmente, ¿cómo funcionan estas plantillas? Bueno, estas plantillas funcionan porque tenemos una URL dentro de la plantilla, tenemos un enlace en el que se le va a añadir un token que depende de la acción que queramos hacer con el correo electrónico, pues va a ser un token u otro. Acá, como ves, hay diferentes variables de plantillado y una de ellas es la variable del token. Entonces, realmente lo que va a ocurrir es que el usuario va a pinchar el enlace y a nuestra página web va a llegar con el token. Entonces, el frontal va a tener que obtener ese token y luego hacer una llamada a Pocketbase, una llamada en concreto. También es bastante importante mencionar que Pocketbase tiene un SDK propio para JavaScript y para Flutter también. Para ambas, tanto para JavaScript como para Flutter. Es decir, que nosotros no tendremos que manejar mucha lógica de peticiones HTTP, sino que realmente el SDK lo va a hacer por nosotros en su mayoría. Y bueno, aquí tienes todos los correos. Teníamos, por ejemplo, antes estábamos mirando el de autentificación, pero tienes el de reseteo de email, el de reseteo, el de cambio de contraseña, el del código OTP. Incluso tienes también un correo en caso de que Pocketbase detecte que estás iniciando sesión, que algún usuario está iniciando sesión desde otro dispositivo. Y bueno, aquí también tenemos lo que es las opciones de cuánto dura nuestro token en función de qué flujo es el que estamos utilizando, ¿no? De cara a la seguridad. Y hablando de seguridad, otra parte importante es cómo se securiza las colecciones o las peticiones en Pocketbase. Bueno, realmente para mí tiene un sistema un poco demasiado sencillo, pero para algo pequeño yo creo que puede estar bien. Esto funciona yéndonos también a la pestaña de creación de una colección y tenemos aquí las API Rules. Aquí tenemos una sintaxis que yo creo que es propia de Pocketbase, en donde nos va a permitir añadir cosas como que si la petición la realiza el mismo usuario que es dueño de un elemento, pues entonces le permitimos actualizarlo, borrarlo, listarlo,
verlo. En definitiva, le permitimos hacer lo que es el CRUD al usuario y bueno, podemos también afinar un poco más con estas reglas y esta sintaxis. Bueno, aquí lo podemos ver en la documentación. Mira, por ejemplo, justo lo que te decía, si queremos que un usuario tenga que estar autenticado para poder hacer una petición, pues utilizaríamos esta sintaxis que viene a decir que si el auth ID de la request no es vacío, es decir, si el usuario está autentificado y además el estatus del usuario es activo, es decir, ya verificó su cuenta con un correo electrónico, solamente en ese caso te permito, en este caso, listar la colección de post. Y bueno, hay más sintaxis, podemos ver más cosas como los headers o incluso el propio body de la petición, porque a lo mejor no queremos que se hagan cosas con ciertos elementos en función del body, pues lo podemos aplicar con este tipo de reglas. Y bueno, esto era un poco realmente lo que quería mostrarte. Pocket Base tiene más cosas. Tiene, por ejemplo, para que no se hagan demasiadas peticiones y un cliente no haga demasiadas peticiones y te sature el servidor. Y tiene tema de almacenamiento de archivos estáticos o incluso podemos utilizar lo que sería un bucket de S3. Es bastante completo. Tenemos también los logs. Aquí podríamos ver todas las peticiones que se realicen contra este backend. Y como te digo, es bastante completo. Yo creo que lo vamos a dejar ahí por hoy. Realmente, como te decía, te recomiendo que te suscribas porque vamos a estar construyendo algunos ejemplos con Pocket Base en próximos vídeos. Y bueno, realmente recomendarte que también pases por la página web, que le des un vistazo a nuestro Kanban, que lo utilices para organizarte y para tus proyectos de programación. Y espero verte en próximos vídeos.